En México existen alrededor de 11 millones de mujeres con discapacidad, con alguna limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, de las cuales, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más con discapacidad han sufrido violencia a lo largo de su vida. Las violencias que más sufren son la psicológica, seguida de la económica, la física y la sexual. Pero la discapacidad no solo es causa sino también consecuencia de la pobreza. La mitad de las mujeres con discapacidad vive en situación de pobreza y en consecuencia también son más proclives a ser víctimas de la violencia y a tener mayores dificultades para salir del ciclo de violencia. Asimismo, las mujeres con discapacidad, incluidas las mujeres indígenas y las mujeres migrantes, tienen una probabilidad por lo menos 2 o 3 veces mayor que otras mujeres de experimentar violencia. Las mujeres y las niñas con discapacidad sufren violencia de múltiples formas, en sus hogares o en establecimientos residenciales, a manos de los miembros de su familia inmediata, sus cuidadores o de extraños, en la comunidad, en las escuelas y en otros establecimientos públicos y privados. En México, las mujeres y niñas con discapacidad cuentan con varios mecanismos y leyes para ejercer sus derechos humanos en general y en particular su derecho a una vida libre de violencia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional al que México está adherido, lo cual lo compromete como Estado parte a promover, proteger y asegurar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad y sin violencia. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un órgano independiente cuya función primordial consiste en revisar los informes sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad presentados por los estados que la conforman, junto con los informes paralelos de la sociedad civil, y así emprender un diálogo constructivo con los estados parte para reforzar la aplicación de la Convención. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un tratado que faculta al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las quejas presentadas por personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención. Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Instancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las 32 comisiones estatales de derechos humanos del país, mediante la cual promueven, difunden, protegen y supervisan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Participa en estos 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Concientiza. Visibiliza las violencias de género contra las mujeres y niñas con discapacidad. No las normalices. Actívate. Crea un círculo de lectura para conocer y comentar las siguientes leyes. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Moviliza. Organiza en donde vives, estudias o trabajas una actividad para visibilizar las violencias contra las mujeres y niñas con discapacidad y proponer medidas para su prevención. El PRD te invita a que te sumes a poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.